Bueno, se me ha echado el día encima al final. Esto es lo único que sacaré del exterior, pero es que es noticia bomba. En esta parte del lateral oeste estamos viendo que han vuelto a colocar las lamas. Esas lamas que quitaron en la parte central. Estamos viendo aquí, junto a Vinicius in the Night, la parte de la fachada oeste. Y es que tenemos noticia bomba. Acaban de colocar esas dos lamas, bueno, 4 lamas. Estas 2 lamas que vimos cómo las quitaban. Y mirad la parte de conexión con las lamas que ya están colocadas y sin pegatinas, y las nuevas lamas que han colocado ahora. A ver si enfócate, ahí está. Ahí podéis observar el desnivel que hay, y eso es indicio claro de que las van a cambiar todas, al menos las de la parte inferior. Y ahora es que nos vamos a ir al otro lado. También con la parte ya conectada sur de la fachada oeste, y mirad también el desnivel que hay. Van a cambiar las lamas. Esto no creo que se quede así. Esto no se va a quedar así. Obviamente, si lo dejan así sería una chapuza, pero es que esto es un indicio clarísimo de que van a quitar todas las lamas, y tiene pinta de que van a quitar todas las lamas de la mitad inferior. Así que nada, lo que digo, hoy no me da tiempo a dar la vuelta, pero mañana volveremos con muchas más fuerzas y nos vamos hacia el interior. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Vamos a ver las novedades que tenemos en el interior del Templo Blanco. Bienvenidos. Hemos estado viendo estos días cómo quitaban los asientos del primer anfiteatro para hacer la reforma del bowl, ya colocar esa imprimación final. Una vez que ya terminan de hormigonar, como estamos viendo ahí al fondo, en la esquina prácticamente de la Torre D, vemos cómo han colocado esos paneles de encofrado para seguir con la nueva estructura de esa grada de la esquina del fondo norte con el lateral este. Y a diferencia del día de ayer, pues estamos viendo a duras penas, porque desde aquí no se ve muy bien, pero podemos apreciar que están quitando también los asientos ya del segundo anfiteatro, del lateral este, para empezar, como han hecho en el primer anfiteatro, con la reforma del bowl. Así que lo mismo que han hecho en el primer anfiteatro, pues lo van a hacer ya prácticamente ya en el segundo. Aprovechando que estamos en el lateral este, podemos observar cómo siguen avanzando en la colocación de estas lonas en la cara interna de la cubierta este del Santiago Bernabéu, donde no sé cuántas llevan más o menos, porque desde esta ubicación no podemos ver toda esta parte de aquí, pero ya prácticamente han pasado de la parte central y queda muy poquito para que lleguen a la parte norte, a la parte de la esquina de la Torre D. Ahí podemos ver movimiento y actuaciones, así que la semana que viene ya veremos toda esta parte totalmente tapada, como ya tenemos en todos los fondos y los laterales del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a dar un paseíto también por esta zona entre el primer y segundo anfiteatro, donde podéis ver que poco a poco, de forma lenta pero con paso firme, siguen levantando esos muros para formar las estructuras de los nuevos palcos, en este caso de todo el bowl, toda la parte entre el primer y segundo anfiteatro, para que lo vayáis viendo. Ahí podemos ver como en esta esquina de la Torre C es la zona más avanzada. Podemos ver que hasta incluso algunos muros ya llegan a la parte del techo. Ahí tenemos el graderío también del primer anfiteatro, donde vimos que ya habían quitado todos los asientos. Veremos ahora a ver qué imprimación le dan a la parte del hormigón de esa grada. Esperemos que sea una imprimación clara para tener el contraste suficiente y precioso entre la grada y los asientos nuevos, que ya sabéis el color que es, ese azul marino, porque básicamente como den una imprimación oscura, pues no podríamos distinguir, no podríamos contrastar el color de los asientos con la parte de la grada. Para mí, y a mi parecer, me parece más bonito la imprimación más clara, tipo la que tenemos ahora mismo ahí, con los asientos azul navy. Bueno, dijo ayer Nuevo Bernabéu que aparte de bajar la bandeja número 6, en este caso hemos bautizado aquí en el canal la número 1, también aparte de eso iban a empezar a colocar los cojines para ya terminar de una vez con ese dichoso tema, con esa dichosa pregunta de cuándo empezarán a colocar en las membranas los cojines. Bueno, pues ayer dijo Nuevo Bernabéu que hoy empezaban ya a instalarlas. Es verdad que desde aquí no se ve muy bien, pero tenemos movimiento
Así que poco a poco iremos viendo cómo van tapando, donde ahora mismo se ve la lona verde, esa red anticaída, pues poco a poco iremos viendo toda esa zona más opaca. Opaca o Manuel, da igual, pero lo veremos más opaco. Más que nada porque ya empezarán a colocar las membranas, esas membranas de la casa Ferrari, que he de decir que han empezado en las cerchas del fondo norte, pero las del fondo sur aún nada de nada. Aquí tenemos la división de las bandejas, se ven muy bien la división de las bandejas, claramente las marcas que tenemos justo en medio son las que determinan la anchura, las dimensiones de las mismas. Y como ya bien sabéis, pues tenemos una de las bandejas, la más cercana al lateral oeste. Ayer estuvimos toda la tarde esperando a que bajara. Justo cuando cerraron el tour fue cuando empezaron a bajarla. Se quedaron a medias porque más o menos bajó unos 2-3 metros. Y hoy por la mañana ya han estado todo el día bajando la bandeja hacia la parte más inferior del hipogeo. Así que veremos a ver qué sucede durante estos días, porque imagino que ya la segunda es inminente también. Es verdad que todavía están las vallas, esas vallas que hacen de separación y de seguridad entre la parte ahora vacía del hipogeo y la segunda bandeja, y hasta que no quiten esas vallas, obviamente, pues no será un indicio claro de que vayan a desplazar la segunda bandeja hacia el hipogeo. Y podemos ver como tenemos movimiento ahora mismo, siguen corroborando de que salga todo genial y de que al tocar el suelo... Uy, qué peligro, por favor, qué peligro. Bueno, siguen corroborando que esté saliendo todo a la perfección. Ya sabéis que es la primera vez que hacemos esto, es totalmente pionero y sería toda una hazaña ya ver la primera bandeja en la parte más inferior del hipogeo. Ya sabéis, unos 30 metros de profundidad, esas bandejas que estábamos viendo y que estamos viendo del terreno de juego. Sería una brutalidad estar en el interior cuando bajen las bandejas. No puedo retroceder en el tour, así que lo único que puedo sacar es lo que tenemos ahora mismo desde la vista panorámica. Podemos ver que tienen amontonados un montón de material, amontonados aquí en el fondo sur. Ese material que van subiendo entre las estructuras del videomarcador. Ahí podemos ver cómo están empezando a tapar también los nuevos asientos de esa nueva grada ya habilitada para el último partido, ese partido contra el Athletic Club de Bilbao. Lo están tapando para proteger los asientos. También lo habéis preguntado muchos que por qué no tapan los asientos o cuándo iban a taparlos. Pues parece que en esa grada ya se ha producido. Bueno, justo le estaba hablando ahora con Virgilius in the Night y mirad lo que está pasando. Creo que ya lo he sacado en el vídeo, pero bueno, aquí podemos ver cómo están completando la parte del videomarcador, porque en los fondos tenemos videomarcador, no anillo LED. Ahí podemos ver cómo están colocando ya las pantallas a la parte del videomarcador, que ya prácticamente queda muy poquito, queda la esquina del fondo norte con el lateral este. Ya vimos cómo colocaban la parte norte de la fascia del primer anfiteatro del lateral este. Veremos a ver qué ocurre con esos toldos de la zona presidencial. Y bueno, lo que decía, pues ahí podemos ver ese rastro, esa huella que van dejando las pantallas del anillo LED. Y ahí pues lo único que falta ya es esa zona del fondo norte. Se puede ver claramente que quedan muy poquitas pantallas y la semana que viene ya tendremos todo el anillo LED del Santiago Bernabéu totalmente colocado e instalado. Bueno, imágenes que podemos ver antes de salir del tour. Ahí podemos ver la tapa totalmente abierta, podemos ver también las celosías. Creo que a estas horas ya de la tarde la bandeja que han estado desplazando e introduciendo al interior ya está en el suelo. Así que ahora me imagino que estarán preparando ya pues lo que viene siendo el desplazamiento de la segunda bandeja. Estoy flipando porque estamos viendo el interior, bueno, lo que podemos ver del interior del hipogeo. Todas las celosías totalmente abiertas debajo de la grada. Ahí en ese lado están... Mira. Estas del lado norte, las celosías del lado norte están totalmente sacadas. Están fuera de la grada. ¿Cómo se precisa? A lo mejor están saliendo una a una. Ojo, cuidado, La del final de todo está muy fuera. Luego menos. Y aquí nada.
Vamos a esperar un poco porque a lo mejor podemos ver cómo se mueven las celosías. ¡Qué verdadera locura! Mira cómo sale la celosía. Está saliendo la celosía, yo creo, me voy a tirar a la piscina a ver si hay agua o no hay agua. Y es que yo creo que están sacando las celosías para lo que viene, bueno, va a venir siendo, que es desplazar la bandeja, la segunda bandeja ya a posición de bajada de forma vertical. Así que están sacando, lo que digo, las celosías. ¡Qué brutalidad, Mira. Mira qué brutalidad, cómo salen las celosías. Esas celosías que vimos cómo las transportaban hace ya tiempo, Las metían por la puerta 36 aquí en el fondo sur. Y ahora ya están totalmente mecanizadas y preparadas. Mira. Claro, han empezado en la parte norte, que es lo que estamos viendo Virgilius y yo. Han empezado a sacarlas en la parte norte. Y si hacemos el barrido, podéis ver que van una a una. Yo pensaba que las sacaban todas a la vez y las están sacando una a una. Mira esta de aquí. ¿Cuál? Esta primera. Mira, ¿a qué velocidad? Así que nada, el proceso entre una y otra pues parece que es lento, pero cuando sale una celosía va bastante rápido, la verdad. Así que nada, están preparando ya lo que viene siendo el desplazamiento de la segunda bandeja, lo mismo que han hecho con la primera. Así que ahora sí que sí, pues vamos a despedir el vídeo. Vaya verdadera locura lo que acabamos de pillar aquí en el canal. ¡Qué verdadera locura! ¡Wow! Es que estoy viendo toda esta parte de ahí y es que me están entrando unos escalofríos brutales. ¡Qué rápido se ha desplazado la celosía! Es verdad que cuando pasan de una a otra tarda bastante tiempo, pero cuando se mueve una celosía es brutal, Bueno, vamos a ir acabando el vídeo. Bueno, resumen rápido del interior del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo cómo siguen estableciendo los tiempos en esta parte del lateral oeste, justamente en la parte del cuarto anfiteatro, donde podemos ver que ya prácticamente han instalado y montado todos esos andamios para continuar con la reforma, con esos remates finales de la parte baja del Sky Bar. Seguimos viendo que los antiguos palcos triangulares del lateral oeste están los trabajos totalmente paralizados. Aún no hay grandes novedades al respecto, así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, ese vídeo de las novedades del interior y del exterior. Así que déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos mañana, muchas gracias y a la Madrid, chao.